Esto es lo que dice la Biblia sobre la cremación de los muertos. Esta práctica corre el riesgo de hacer perder la resurrección a los creyentes. ¿Sabías que por primera vez en la historia miles de personas están optando por la cremación en lugar del entierro tradicional? Según los expertos, esta tendencia seguirá aumentando y potencialmente alcanzará el 70% dentro de una década, convirtiéndose en la opción preferida sobre el entierro habitual. Esto nos lleva a la gran ¿deberían los cristianos considerar ser incinerados por sus familias? ¿Qué deberían pensar los cristianos sobre este tema? Este es un tema delicado, ya que está en juego la resurrección prometida en la Biblia. Para responder a estas preguntas, este video abordará 4 interrogantes clave. Pero primero déjame un comentario. ¿Estarías dispuesto o no a autorizar tu propia cremación? Ahora vamos a las preguntas. ¿Qué es la cremación? ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿La cremación impedirá o afectará el logro de la promesa del cuerpo resucitado? ¿Qué debo tener en cuenta antes de decidir ser cremado o no por mi familia? Empecemos con la primera. ¿Qué es la cremación? La cremación es un proceso mediante el cual un cuerpo humano fallecido es reducido a cenizas. ¿Cómo sucede esto? Antes de la cremación, se retiran del cuerpo los objetos metálicos como joyas o prótesis y se coloca el cuerpo en un ataúd o contenedor especial. Luego se lleva el cuerpo al crematorio donde se introduce en un horno que alcanza temperaturas extremadamente altas, alrededor de 1600 grados. Quizás no sabías que este proceso no es inmediato y toma varias horas. El cuerpo es sometido a un calor intenso, los tejidos se descomponen y se evaporan. Y aquí viene la parte interesante. Solo quedan huesos y fragmentos de huesos. Escuchen con atención. Son estos restos óseos los que se muelen hasta formar un polvo fino conocido como cenizas. Pero estas no son como las cenizas de un fuego común. Déjenme explicarles. Son inodoras y no contienen carbono. Finalmente, las cenizas se recogen y se colocan en un recipiente. Lo que sigue depende de los deseos del difunto, o su enterrarlas, esparcirlas o conservarlas. Miren esto. Les sorprenderá lo que dice la Biblia en Génesis 3 y 19. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Sabías que esta declaración enfatiza nuestra conexión con la tierra y la mortalidad de nuestros cuerpos? La cremación, en línea con esta idea, representa un regreso a esta esencia primordial. Cuando un cuerpo se somete al fuego, se descompone gradualmente en cenizas, recordándonos nuestra humildad y fragilidad. Además, la cremación ha ganado popularidad debido a consideraciones ecológicas y cambios culturales. Más de la mitad de los estadounidenses ahora optan por este método, reconociendo su eficiencia espacial y menor impacto ambiental. Por lo tanto, en el ciclo de vida y muerte, la cremación se convierte en un eco de nuestro origen y destino. ¿Sabías que, desde un punto de vista científico, la cremación se considera una opción más sostenible que el entierro tradicional? Mantente atento, porque las investigaciones muestran que los entierros convencionales requieren grandes áreas de tierra y utilizan productos químicos para embalsamar, así como ataúdes y lápidas de madera. Y tal vez no te hayas detenido a pensar que esto causa un impacto ambiental significativo. Si haces una comparación, la cremación, aunque utiliza energía y emite carbono, ocupa menos espacio y utiliza menos recursos usand. Esto explica una de las razones de la creciente preferencia por prácticas más ecológicas. Quizás tampoco has pensado más allá del aspecto ambiental. La cremación también refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Apuesto a que no sabías que algunas tradiciones ven este método como una forma de purificación y liberación, mientras que otras buscan orientación en la Biblia y otros textos sagrados sobre esta práctica. 2001. Veamos ahora qué dice la Biblia sobre la cremación. La Biblia no aborda específicamente la práctica de la cremación o incineración, dejando abierta la interpretación de cómo se deben manejar los cuerpos después de la muerte.
Aunque no se especifica si debemos enterrar o cremar a los muertos, algunos pasajes bíblicos pueden proporcionar contexto para estas prácticas. Lo que viene a continuación puede sorprenderte. ¿Sabías que en la Biblia hay ejemplos y símbolos que pueden ayudarnos a entender Cofé, Dios, la cremación y el entierro? A lo largo de las Escrituras, el fuego tiene múltiples significados. En muchos casos, el fuego está asociado con la purificación y la presencia divina, como la zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto en Éxodo 3, o el fuego que descendió del cielo en el Monte Carmelo durante la confrontación de Elías con los profetas de Baal en Primeros Reyes 18 y 36-39. Durante el sacrificio, el profeta Elías dio un paso adelante y oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todas estas cosas por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que estás volviendo sus corazones nuevamente». Entonces el fuego del Señor cayó y quemó el sacrificio, la leña, las piedras y la tierra, y también secó el agua en la zanja. Cuando el pueblo vio esto, todos cayeron postrados, y el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Así que el fuego no necesariamente tiene connotaciones negativas. Es importante recordar que la práctica del entierro también ha sido un símbolo de respeto y dignidad. ¿Sabías que Abraham compró una cueva en Macpela para enterrar a su esposa Sara, según Génesis 23? Y que José hizo prometer a los hijos de Israel que llevarían sus huesos de regreso a la tierra prometida, como se relata en Génesis 50-25. Estos ejemplos muestran una fuerte tradición de entierro entre el pueblo de Dios. Sin embargo, estos no son mandatos explícitos para los cristianos modernos, sino más bien ejemplos culturales y contextuales. Ten en cuenta que a medida que la sociedad cambia, las prácticas funerarias también lo hacen. En muchos lugares el espacio de entierro es limitado y los costos asociados con los entierros tradicionales pueden ser exorbitantes. ¿Qué significa esto? En este contexto, la cremación ofrece una alternativa práctica y, a menudo, más asequible. Además, es fundamental considerar algo importante en la teología cristiana. El énfasis está en la resurrección y la vida eterna, en lugar del estado del cuerpo físico después de la muerte. Jesús dijo en Juan 11: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás». Este mensaje refuerza la idea de que nuestra esperanza no está en la preservación del cuerpo físico, sino en la promesa de vida eterna con Dios. Profundicemos en lo que dice la Biblia sobre la cremación. Uno de los ejemplos más citados es el relato en 1 Samuel 31. Después de la derrota de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, los israelitas recuperaron sus cuerpos. La Biblia dice que todos sus valientes viajaron durante la noche a Betzán y sacaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos del muro. Los trajeron a Jabes, donde quemaron los cuerpos. Luego tomaron sus huesos y los enterraron bajo un árbol de tamarisco en Jabes, y ayunaron durante 7 días. ¿Has considerado que la elección de quemar los cuerpos probablemente se debió a la condición en la que estaban? Es posible que hayan sido mutilados o tan dañados que un entierro tradicional o transportarlos para el entierro no era práctico. El texto indica que los cuerpos fueron sacados del muro, lo que sugiere que probablemente estaban en un estado deplorable después de la derrota y la exposición pública. Es muy posible que hubieran sufrido mutilaciones o daños importantes que hicieran difícil o incluso imposible un entierro tradicional. En estas circunstancias, la cremación podría haber sido la opción más práctica y respetuosa para disponer de los restos. Además, el hecho de que los israelitas los transportaran desde Betzán hasta Jabes para realizar la cremación y el posterior entierro de los huesos indica que hubo un esfuerzo por darles una despedida digna
a pesar de las dificultades. Los 7 días de ayuno también sugieren que este era un proceso ceremonial lleno de dolor. Por lo tanto, en lugar de ver este episodio como una desviación de las normas de entierro, parece que fue una solución pragmática frente a circunstancias trágicas. La cremación probablemente fue elegida como el método más apropiado para honrar a Saúl y a sus hijos, dada la condición de sus cuerpos. Este pasaje no parece indicar un rechazo general del entierro tradicional, sino más bien una adaptación a las realidades prácticas de una situación extrema. Basado en este caso particular, ¿crees que la cremación era una práctica común en el antiguo Israel o fue una excepción? Según el análisis bíblico, la cremación parece haber sido una práctica excepcional en el antiguo Israel en lugar de una costumbre. La evidencia sugiere que la cultura tradicional del entierro en tumbas o cuevas era la norma predominante en ese momento y en esa cultura. Ejemplos como los patriarcas y reyes del Antiguo Testamento que fueron enterrados en tumbas familiares apoyan esta observación.